Gracias, presidente. También por el ofrecimiento del podio, yo lo voy a hacer desde acá. En primer lugar, presidente y colegas diputados, como Cambio Democrático, consideramos que es necesario que el aparato del Estado en su conjunto pueda contar con una herramienta fundamental para su funcionamiento. Tal es el caso del presupuesto general de la Nación. Ciertamente no sin antes poder tener la oportunidad de que este proyecto presupuestario sea ampliamente discutido y debatido como corresponde. En ese sentido, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto realizó una serie de consultas que incluyeron, en primer lugar, porque así debe de ser, al señor ministro de Hacienda, así como a los representantes de aquellas carteras del Estado que de una u otra manera están trabajando en áreas muy sensibles para la realidad que vive el país. Y así fue que llegaron a este recinto legislativo el ministro de Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil, el fiscal general de la República y representantes de los otros órganos del Estado, tal como decía en el caso del Ejecutivo el señor ministro de Hacienda, pero igualmente llegaron los magistrados encabezando la delegación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también. Todos estos funcionarios participaron en un amplio debate bastante franco con los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Desde una particular visión que tengo sobre los métodos que se han seguido en el pasado de la discusión del proyecto del presupuesto, considero inadecuado que se use como método el tener que llamar a todos y cada uno de los funcionarios de las carteras del Estado, siendo que es el ministro de Hacienda el principal responsable de explicar la distribución de las finanzas públicas, aunque ciertamente guardando la posibilidad de hacer algunas consultas concretas y detalladas en temas muy sensibles para la ciudadanía. Pero decía que ese método particularmente a nosotros nunca nos ha parecido, y menos por los usos que se han hecho del pasado de este método, que a fuerza de ser sinceros, quienes tenemos memoria sabemos perfectamente que se llamaba a todos los ministros para hacer un verdadero show, que lo último que permitía era un debate amplio y profundo sobre las temáticas, porque dicho sea de paso, en algunas de las discusiones que en el pasado se realizaban, ni siquiera se le permitía preguntar a los diputados, sino que lo que veníamos a escuchar eran verdaderos monólogos de algunos funcionarios de carteras del Estado. Eso, bajo ninguna circunstancia, metodológicamente hablando, creo que sea correcto, y más bien es inoportuno e incorrecto. Entonces, a partir de esta discusión, se centraron valoraciones de fondo alrededor del tema y sobre las cuales nosotros como Cambio Democrático queremos establecer nuestra posición. En primer lugar, nosotros dijimos desde un comienzo que este fue un presupuesto presentado sobre la base de un realismo de lo que es posible hacer. Y me permito citar el contexto más actualizado de las circunstancias de la economía nacional en las que estamos discutiendo este tema. Cuando uno revisa los indicadores, se encuentra ciertamente que podríamos estar frente a un decrecimiento de alrededor del 2.5% en relación al año 2008, por mencionar uno. Pero también una clave de la economía, un sustento fundamental de la economía de El Salvador, todos sabemos, es por ejemplo el tema de las remesas familiares de nuestros compatriotas residentes en el exterior. Según los datos que tenemos proyectados a septiembre de este año, las mismas
ascenderían a 270.9 millones de dólares, lo cual indica una disminución de 33.8 millones de dólares en relación al mismo año del mes anterior. Pero no solo estos indicadores nos muestran de alguna manera cuál es la difícil situación que económicamente vive El Salvador, producto de una crisis de envergadura mundial. Las importaciones de bienes y servicios también muestran una disminución del 29.4% para el mismo mes al compararse con septiembre del 2008. La carga tributaria neta, según el Banco Central de Reserva, para el 2009 cerraría en un 11.6% con relación al Producto Interno Bruto. Y un último indicador que yo creo que vale la pena citar es el del volumen de producción, que refleja que para agosto de este año la producción se ha contraído en un 8.9% con relación a la producción que se registró en agosto del 2008. Es decir, siempre dijimos que el diagnóstico de la situación económica en el país era bastante desalentador y que frente a esta situación realista llega un presupuesto que no tenía tanto margen de maniobra. Y por eso es que encontramos que el presupuesto proyectado que se está ejecutando en este año 2009 y el cual fue aprobado era de 3.627 millones de dólares y el del 2010 de 3.654 millones de dólares, lo cual nos muestra que no hay un aumento sustancial, sino más bien una forma de actuación bastante austera en relación a materia presupuestaria, porque la situación económica no permite una realidad distinta frente a lo que está sucediendo. Y entonces, el verdadero debate que teníamos en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto era, frente a esta realidad donde hay bastante dificultad para tener finanzas sólidas, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué ajustes podemos sugerir desde nuestro mandato constitucional? Y ahí comenzó realmente el proceso de discusión bastante difícil, por cuanto resultaba ciertamente muy dificultoso realizar ajustes en medio de que los presupuestos que han llegado casi no tienen variaciones en relación al año anterior. Y fue así que, producto de una discusión que hemos tenido de forma muy responsable y seria, se han podido establecer las variaciones mínimas que permite el tema en este momento. Variaciones que están enfocadas, por ejemplo, en algunos recursos que van a ser aportados a algunas instituciones que en medio de esta situación difícil económica ciertamente necesitan algún nivel de incremento. Por ejemplo, siempre aquellos que al menos hemos creído en la importancia que tiene la formulación de políticas de forma eficiente para la mujer, estuvimos totalmente de acuerdo en que en una buena proporción se le destinaran recursos al ISDEMU. De igual manera, hay temas también sensibles que no pueden ser soslayados, no pueden ser pasados por alto, como la realidad que viven algunos lisiados del pasado conflicto armado. Y sobre todo dentro de ese grupo más vulnerables son las mujeres, y también ahí se han realizado algunos ajustes, algunas variaciones, algunos incrementos. Pero está incorporado un tema que en algún momento fue noticia en los medios de comunicación y se generó un debate también en la Comisión de Hacienda, que era la propuesta que existía sobre el tema de dar gratuidad del DUI. Nosotros siempre dijimos como Cambio Democrático que en este tema en particular de la gratuidad del DUI creímos que lo que debía de haber era una focalización del mismo. Y yo creo que la ciudadanía debe de saber que se ha sido bastante serio en el abordaje de este tema en particular, porque dicho sea de paso, se están mandando algunos recursos adicionales para financiar la gratuidad del DUI